Aló, buenas noches. Hola. Ajá, ahora sí, bienvenido Noel Leal a Políticamente Hablando. ¿Cómo estás? Y bienvenido a mi programa una vez más, mi amor. Bien, gracias. Espero que ustedes también. Gracias. Bueno, la gente te estaba esperando como cosa buena. Ya estaban preguntando, dice Nena, bienvenido. La gente te está tirando corazones. Me encanta que quieran y admiren tanto al invitado. Bienvenido, dice Pierusa. La gente te está saludando y es lindo decírtelo porque es muy bueno saber que la gente te aprecia y sobre todo te respeta en tus opiniones. Eso es lo más importante para un profesional como uno es, ¿verdad? Lo primero que te voy a preguntar y vamos a hablar un poquito de las elecciones en Colombia, cómo la gente está eufórica por el triunfo de Iván Duque y Marta Lucía del Centro Democrático, una dupla entre Uribe y Pastrana. De segundo quedó Petro y de tercero quedó Fajardo. Petro, me asombró mucho que 4 millones de colombianos hayan votado por un violador, por un terrorista, por un hombre que tuvo una gestión en la alcaldía de Bogotá triste y sombría. Sin embargo, hubieron 4 millones punto y algo, plus, de colombianos que votaron, y el gran ganador, en mi opinión muy particular, no sé en la tuya, Fajardo. No, sin duda, sin duda, lamentablemente el gran ganador es Fajardo. Sin duda, ese voto. Lo que pasa es que vamos a hacer un chiste que quizás sea un poquito de mal gusto, ¿no? Pero es que el votante por Fajardo viene a ser ese personaje que está dentro del closet. Y cuando ya pasa segunda vuelta tiene la oportunidad de salir del closet votando por Petro. Pero esa es la realidad de lo que más preocupa. Lo que preocupa es que Petro tuvo 4 millones de votos y Fajardo tuvo casi 4 millones de votos. Eso hace que sea realmente complicada la posición de Duque con respecto a lo que tiene que terminar de nuclear para poder ganar. El votante de Fajardo es muy difícil que vaya a votar por Duque. Por su naturaleza se va a ir hacia Fajardo o sea hacia Petro o simplemente no participará o votará en blanco. Ojalá tomen conciencia de lo que significa darle su apoyo a Petro. Ojalá que ese personaje que está así siempre dentro del closet no quiera terminar de salir en esta oportunidad y con esa salida entregue el país al comunismo. Bueno, pero, ok, ¿cuál es la visión tuya con referente a lo que pasó en Colombia con relación a Venezuela? Con relación a Venezuela es positivo en el punto de que todo lo que le haga daño al Foro de Sao Paulo es positivo. Y un triunfo marcando tanta diferencia porcentual entre Petro y Duque es algo muy positivo en ese sentido. Todo lo que sea contrario a las aspiraciones del Foro de Sao Paulo son beneficiosas a Venezuela, y mucho. Entonces ya el hecho de que el Foro de Sao Paulo haya llevado un golpe tan fuerte en esta primera etapa, que tenga que llegar eventualmente a esta segunda vuelta de una manera condicionada en su voto, tener ahorita que tragarse todo lo que había sido su propuesta política, ¿no? Empezar a negar, no, el constituyente no va, expropiaciones no va. Por supuesto que todo eso iría si llegase al gobierno, ¿no? Por supuesto que si Petro llega al gobierno, lo que impondrá es chavismo, lo que impondrá es socialismo. Pero ya este esfuerzo del domingo es un duro golpe al Foro de Sao Paulo, y todo lo que vaya en contra del Foro de Sao Paulo beneficia a Venezuela, beneficia a la libertad. Noel, tú sabes que Carlos Montaner, el cual conoces y sabes su trayectoria, dijo que él felicitaba pues en la primera vuelta para Iván Duque, pero que tenían que entender que tenían que luchar contra Maduro, contra el Foro de Sao Paulo, contra Petro, contra Fajardo, contra una cantidad de fuerzas oscuras, pero que él entendía que podían. ¿Tú crees que el pueblo colombiano, aún votando 4 millones de personas por Fajardo,
voten en segunda vuelta y entiendan que están eligiendo una fórmula demócrata y no una fórmula socialista, que Petro era un, como digo yo, un fans muy cercano de Chávez y que los llevaría a una segunda Venezuela. ¿Cómo es posible que 4 millones de colombianos hayan votado por un hombre que es un absurdo? Pero 4 millones de colombianos. ¿Tú no crees que existió fraude allí? No, no veo fraude. Si hubiese algún tipo de fraude a preocuparnos sería más bien por la votación de Fajardo, porque es muy extraño ese volumen de votos tan extraordinario que obtuvo Fajardo en una realidad tan polarizada como estaba entre Petro y Duque. De verdad, desde el mismo momento que se anunció el primer resultado electoral, mi preocupación se iba directamente hacia los votos que había obtenido Fajardo. Fue realmente impresionante, una cosa que es un campanazo muy peligroso en estos países que tienen segunda vuelta, porque pudiésemos estar viendo si una nueva técnica para el fraude, hacer que el candidato complementario de la idea que es dañina al país tenga muchísimo cuerpo, para que en la segunda vuelta ya quede digerida por la población de que lo que hubo fue un complemento hacia eso, no que haya ganado Petro como tal, sino fue el complemento de esta nueva unión. Ahí sí pudiésemos estar viendo el hecho fraudulento en esta operación. A mí no me extraña que Petro haya sacado 4 millones de votos. Hay gente que de verdad no tiene un poco de conciencia con su país, hay gente que le encanta ese discurso socialista y sueña con ese romance guerrillero y sueña con esa cantidad de estupideces que destruyen países. Es una realidad, hay gente que le gusta esa basura. Pero lo preocupante son los otros. Comeflorismo, estas personas dentro del closet que tienen esa pasión revolucionaria no desatada y entonces tomaron el camino de Fajardo, que a la hora de verdad no van a tomar el camino de la libertad, no van a apoyar a Duque y pueden que traigan la desgracia a Colombia. Entonces esta nueva fórmula en los países que tienen segunda vuelta es algo de ponerle lupa. Un candidato complementario que saque tantos votos como el candidato que hay que ponerle el ojo. Ok. Dice Cristian, ya Claudia López, la fórmula vicepresidencial de Fajardo, llamó a no votar por Petro. La fórmula de Fajardo no ha dicho nada. Y están diciendo los colombianos que nos están oyendo aquí mismo ahora que Fajardo es como un Capriles. Wow, pero es que esto se reproduce demasiado rápido, como la hierba mala. Es increíble eso. Entonces, ¿tú crees que realmente en segunda vuelta gane Iván Duque? Yo lo veo bien, o sea, yo lo veo difícil. Lo veo imposible, porque si yo dije que debíamos haber ganado en primera vuelta y que si yo fuera colombiana, yo hubiera votado por Duque, claro, definitivamente. Ganar en primera vuelta es algo muy complicado. Cristian de Colombia dice que gana Duque sobrado. Bueno, yo no le apostaría, yo no estuviera tan seguro. Ganar en primera vuelta es algo bien complicado. Yo no soy amigo de esos juegos de primera y segunda vuelta. Yo creo en las elecciones de segundo grado, yo creo en los colegios electorales, pero estos juegos de primera y segunda vuelta no me gustan. Se prestan a mucho enroque y entramado como el que estamos viendo, que puede ser peligroso a la postre. En realidad a mí no me gusta para nada, porque es muy alto el tope para la primera vuelta. Eso del 50+1, con tantos candidatos en la pista, siempre hace imposible que sea realidad poder elegir un candidato en primera vuelta. Es una cosa que se hace realmente imposible. Y por lo tanto siempre estaríamos yéndonos a esa segunda vuelta y en esa segunda vuelta buscar ciertos apoyos que en algún momento pueden resultar beneficiosos porque pueden traerle frenos y contrapesos a ciertas posiciones políticas, cuando lo que estamos viendo, a mi entender, puede ser simplemente un hecho complementario desde el inicio. Es algo que tiene que preocuparnos, es algo que de verdad tiene que preocuparnos con respecto a la orientación del trabajo de lo que son las segundas vueltas electorales. Mañana, ¿es posible que gane Duque? Sí. ¿Es posible que gane Petro? Sí. Wow. Bueno, voy a llamar a la cordura de los colombianos y a decirles que ustedes son la esperanza de América Latina, como lo fue Macri cuando ganó las elecciones en Argentina, y el nuevo
viento de libertad que eso significó para América Latina entera cuando Macri, el presidente actual de Argentina, ganó contra viento y marea y el pueblo argentino decidió por un cambio. Yo espero que el cambio de los colombianos sea a la democracia y no definitivamente a hundir en una arena movediza como sería Petro o Fajardo. La verdad que yo me sigo quedando con Iván Duque. Sí, por supuesto. Hay algo que es bien importante. En el caso colombiano, por lo menos Colombia tendría la oportunidad de dar avances sin haber caído a lo profundo de un pozo socialista salvaje como el que llevó Cristina Kirchner a Argentina o como el que, por supuesto, nos tiene el chavismo en Venezuela. Es bien importante porque eso es importante tenerlo en cuenta para poder comprender la dimensión del problema que tiene Macri hoy. Macri tiene un inmenso problema y se le hace muy difícil poder tomar las medidas económicas necesarias y poder generar un aparato que realmente ponga a Argentina sobre los rieles de nuevo, debido a que el aparato socialista que montó Cristina Kirchner dentro de toda la estructura de poder en Argentina genera un proceso de distorsión realmente grande y hace imposible que se apliquen las medidas y las leyes dentro del marco democrático que puedan traer real satisfacción pronta a la sociedad. En el caso colombiano, Duque no tiene que cambiar mucho las cosas para el desarrollo de Colombia. Lo que tiene es que hacer las cosas correctas, lo que tiene es que volver a colocar esta política que realmente reduzca el cultivo de narcotráfico, que realmente le ponga freno a la producción del narcotráfico y empiece a sanear las bolsas económicas falsas que trae todo ese tipo de negociación, y vamos a tener un desarrollo correcto en lo que es su política económica, lo cual viene generando un beneficio total hacia la sociedad. Pero no así puede hacerlo tan fácil Macri, a pesar del tiempo que ya lleva en el poder y a pesar de que lleva una gestión bastante exitosa. El hueco al cual sometió Argentina, Cristina Argentina, que sometió el Foro de Sao Paulo, que sometió el socialismo a Argentina, es realmente profundo y se le está haciendo muy difícil a Macri terminar de poner a Argentina en los rieles, porque el entablado que dejó Cristina en posiciones de poder es realmente alto. Eso es como la fantasía que viven aquí en Venezuela cuando creen que se puede ir mañana a la democracia. Eso es de absurdo, eso es ridículo, porque el entablado de poder... Viven aquí en Venezuela cuando creen que se puede ir mañana a la democracia. Eso es de absurdo. Bueno, Claro. hay gente que está de Argentina en el foro y eso te está diciendo lo que te están repitiendo, lo mismo que tú estás diciendo. Es imposible poner orden en un país que ha estado 12 años desordenado, 12 años bajo un sistema populista y en 2 años en un hombre demócrata lo vayamos a arreglar. Pero el pueblo es así, el pueblo es mal agradecido, perdóname. El pueblo es mal agradecido porque quiere La gente ama los procesos de destrucción. Parece absurdo, pero la gente tolera los procesos de destrucción y no los procesos de construcción y orden. Son los procesos de construcción y orden. Así es. Así es. Bueno, dejando Colombia, Colombia va a segunda vuelta, voy a aclararle a la audiencia, va en segunda vuelta y esperemos una vez más que la cordura de los colombianos vayan y voten por Iván Duque. Esa es la fórmula que yo apoyo y si yo fuera colombiano, yo votaría por esta persona, definitivamente. Ahora bien, vayamos un ratico a Nicaragua, porque ya viajamos, ya fuimos a Colombia, ya fuimos a Argentina, vamos un momentico a detenernos en Nicaragua. Nicaragua es una olla de grillos. No han detenido las protestas, han asesinado a más de 57 personas. Hay otras personas que dicen que hay más muertos que no se saben. Se ha desbordado Nicaragua. La gente quiere dialogar para ver por qué puerta se sale Daniel Ortega. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué las fuerzas vivas del Estado, por ejemplo, la empresa, el sector empresa, el sector salud, el sector militar, el sector social, la iglesia, no pueden entender y no han aprendido que los comunistas no salen con diálogo, que el comunista sale a través de patada, plomo y batazo? O sea, ¿por qué siguen dialogando y dilatando el hecho de que un asesino
como Daniel Ortega, un dictador como Daniel Ortega, hay que dialogar con él, y la loca de la mujer que tiene al lado, porque esa señora tiene problemas psiquiátricos. No importa que tú no compartas conmigo, esa es mi opinión muy personal, lo digo yo absorbo esa opinión, porque eso es lo que yo pienso. En mis estudios criminológicos, esa señora tiene un toque de locura. Entonces, ¿por qué tanto diálogo? Lo que pasa es que Nicaragua ya ha sido víctima de un engaño y de una realidad. Nicaragua logró ponerle fin al sandinismo militarmente, al sandinismo protagonizado por Daniel Ortega, con los contras, y disminuirlo. Y cuando ya estaba a punto del quiebre total, ya cuando el sandinismo militarmente estaba técnicamente derrotado, salió de un sombrero de mago una posibilidad de una elección. Esa elección trajo a Violeta Chamorro, después trajo a un gobierno realmente corrupto como el de Arnoldo Alemán, preparando la cama de nuevo para que llegara Daniel Ortega. Cuando tú eres una persona que hace vida en Nicaragua y entiende eso, eres un empresario viejo, eres una institución como la iglesia, te das cuenta del poder que significa eso. Porque después del daño, después de tanto crimen que había cometido Daniel Ortega en aquella primera etapa, después de tanto proceso de destrucción, que Daniel Ortega pudiese volver a llegar al gobierno, es la mayor demostración de que el control que ellos tienen es realmente grande. El control del aparato político de oposición, tal como el que tiene Maduro aquí, es total. El control del aparato político financiero es total. Nada más le toca dinero al que colabore conmigo de una manera directa o indirecta. Porque estos países, nuestros países, lamentablemente, al generar control sobre la libertad económica, impiden el desarrollo correcto. Y entonces siempre quedamos en este juego de que nadie puede comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia en la frente. Es decir, si no estás haciendo negocio con el gobierno, no tienes ningún tipo de posibilidad de futuro. Y eso es lo que ha hecho muy bien el sandinismo en sus dos etapas. Por lo tanto, llevarle la contraria a un monstruo de esos es una cosa realmente difícil. Y por eso es que esa contraria regularmente nace con la fuerza de la juventud, lo que hemos visto en las discusiones de diálogo, donde le enfrentan a Daniel Ortega y le dicen: lo único que vinimos a discutir aquí es la manera en cómo te vas. Pero el resto de las estructuras sociales y políticas de Nicaragua sienten miedo, tienen razones para sentir miedo. Vieron el monstruo completo, vieron la mentira completa. Vieron que todo lo que fue Chamorro, Alemán, lo que vino después, todo fue mentira. Todo fue simplemente una pausa para que Daniel Ortega volviese y continuase matando y destruyendo a Nicaragua. Entonces es un asunto muy difícil. Y es ahí donde la fuerza de la juventud tiene que levantarse con más fuerza y con más contundencia, con una irreverencia razonada y con una posición ideológica clara. Tú no puedes pretender jugar a la democracia con quien ya ha demostrado históricamente que no lo es. Entonces, empezar a explicárselo a los que ya sienten miedo es un asunto muy difícil. Ahí es cuando esa juventud tiene que convertirse en vanguardia y simplemente avanzar sin mirar atrás. Avanzar como debe avanzar la juventud venezolana, como debe avanzar el venezolano que despertó. Avanzar a por la libertad, a buscar lo suyo, a buscar a su país, a crecer y buscar su futuro. Su libertad. Bueno, entonces lo de Daniel Ortega en Nicaragua pica y se extiende. ¿Perdona? Lo de Daniel Ortega en Nicaragua pica y se extiende. No le ves salida todavía, ni que tampoco el dictador se vaya. Por lo menos yo, en mi opinión muy personal, todavía eso no se va a solucionar, y lo que están dándoles largas y largas con un diálogo inútil que no va a llegar a ninguna parte. Y la receta fue exacta. Para una opinión, yo le digo: ¿saben qué? No abandonen la calle y colapsen el país, como lo hizo Guatemala y lo hizo Honduras. Sí, porque la receta es exacta, es tan exacta, que aquí hay que recordar que cuando el diálogo del 2004, después de la guarimba del 2004, para poder enfriar el país y poder engañarlos con el referéndum revocatorio del 2004, se comenzó en un seminario, igual que como están haciendo los nicaragüenses. Lo que pasa es que aquí a los 2 días se cansaron del seminario y querían whisky y se fueron a un hotel. Allá por lo menos están metiendo la coba y se quedan dentro del seminario un ratico más. Así es. Bueno, entonces vámonos otra vez para Venezuela. Que al final yo pienso que Venezuela es el foco
y el sostén de todo el desastre de América Latina gracias a la visión de un hombre que se llamó Hugo Chávez Frías, que lo colocó en la silla presidencial el pueblo venezolano, que lo premió con la silla presidencial a pesar de haber sido un golpista. Prometió villas y Castilla y no pasó nada. Ahora tenemos un país destruido, colapsado, con presos políticos, con perseguidos, no hay alimentos, no hay medicinas, los venezolanos se mueren en un genocidio, es que abrumador. Hoy mataron también al hermano de Giordano de un tiro, le dieron varios tiros supuestamente para asaltarlo, el hombre dice que es chavista y tú ves como en las redes sociales el mismo venezolano dice un chavista menos. Qué triste en lo que nos hemos convertido. ¿Cuál es tu opinión? Como por ejemplo, tengo que decírtelo también para que comentemos en general, los cementerios. Vi un audio de un cementerio donde la gente se había robado todos los nombres de todas las lápidas del cementerio. Ni a los muertos el comunismo respeta, porque no hay ley, hay una impunidad campante, no hay respeto, no hay dignidad, no hay educación. Es que los venezolanos, ¿en qué momento nos perdimos, Noel? ¿En qué momento podemos recuperar algo de lo que en estos 20 años hemos perdido? Hay dos Venezuelas, es una dicotomía impresionante lo que hay en Venezuela. Una Venezuela que vive y roba, que es la que vive bien, y 28 millones de venezolanos muriéndose de hambre. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos, mira, Carmen, el asunto es viejo. podemos resolver este problema? El asunto es viejo y hay que entender lo que es viejo. Tú dices que el pueblo venezolano premió a Chávez. Ya. Por eso es que siempre hay que ponerlo bien en contexto. Chávez gana con menos votos de lo que había obtenido Lucinchi 6 años antes. ¿Por qué gana Chávez? No solo por el discurso de Chávez, el discurso revanchista, el resentimiento, una cantidad de cosas que tiene su público. Gana Chávez por el colaboracionismo, porque le hicieron la cama a Chávez. Acción Democrática, el primer partido del país para ese entonces, puso de candidato a un ser más despreciable que Ramos Aluya, eso es decir, bastante. Era Alfarucero el candidato. Y por el otro lado, Copey puso una desgastada Irene. Copey agarró a Irene y la mató. Y por supuesto no había manera de levantar a los dos principales partidos del país porque le estaban haciendo la cama a Hugo Chávez. A la hora en que esos dos partidos decidieron apoyar a Salas Romer, que era la única alternativa viable, ya Salas Romer había sido destruido previamente por esos dos partidos, y esos partidos vinieron a darle su apoyo 2 semanas antes de las elecciones. Ya no había nada que hacer. Ellos se habían encargado de hacer de Chávez, Chávez. Por eso es que a mí a veces me resulta difícil tener que aguantarme cuando alguien empieza a comentar a estas alturas de que, oye, creo que el colaboracionismo es real. ¿Qué parte no han entendido de todo lo que hemos vivido todos estos años? ¿Qué parte no han entendido de esta realidad? Están en esa parte, Noel, están en esa parte de no vale, yo no creo. Todavía seguimos. Entonces, en eso. En esa misma parte de no vale, yo no creo y todas estas cosas, hay una realidad que es una constante en los procesos revolucionarios, que es el terror. Los procesos revolucionarios siempre tienen su etapa de terror. El gobierno había impuesto el terror puntualmente. Un gobierno comunista y hace lo que todo gobierno comunista, va avanzando en cada una de estas cosas. Pero como siempre es un proceso revolucionario. Un proceso revolucionario cumple con cada uno de los parámetros. Y uno de esos parámetros es el tiempo del terror. El terror hay un momento en que llega y permanece en el tiempo que se estime necesario. Y ahorita estamos entrando en esa etapa. Y el terror va cumpliendo muchas cosas. Porque el terror necesita imponerse para terminar de hacer que el país se vacíe de venezolanos. Hacer que el venezolano termine de huir en todos los sentidos. Y el gobierno viene aplicando el terror ahora por 2 vías. Primero, la vía directa, al decirle a la gente que vamos a entrar en las casas que estén vacías, tomar los apartamentos que estén vacíos, van amedrentando, solicitando información en vigilantes, en conserjerías, corriendo rumores y haciendo cosas que den legitimidad a esos rumores, para que la gente sienta terror. Y ahora viene este nuevo terror de lo que acabas de mencionar en el cementerio. Hay una frase, si no me equivoco, viene de España.
donde dice, mi país, mi tierra, es en donde están mis muertos. Entonces cuando tú ni siquiera puedes tener esa conexión con tus muertos, porque tus muertos te robaron la idea de dónde estaban ubicados, o en el caso del cementerio del sur, donde se han robado hasta las osamentas. Es eso lo que te están diciendo, vete porque esta no es tu tierra. Eso es lo que está buscando el proceso revolucionario. El proceso revolucionario busca a toda costa hacer que el venezolano termine de abandonar Venezuela, que no sienta ningún tipo de apego por Venezuela. Eso es lo que logra el terror. Y el terror en Venezuela ha ganado puntos adicionales y puntos realmente que son preocupantes, porque hemos logrado que mucho venezolano aprenda a odiar a Venezuela. No solo nunca aprendieron a quererla, sino aprendieron a odiar a Venezuela. Y muchos venezolanos han aprendido a odiar a otros venezolanos, aunque sean del mismo bando. Yo no me como el cuento de la reconciliación y todos somos hermanos y todo lo demás. No, nosotros tenemos un enemigo interno. Y ese enemigo interno existe. Y ese enemigo interno ha hecho daño. Y ese enemigo interno continuará haciendo daño. Pero existimos una gran cantidad de venezolanos que nos une un sentimiento, un espacio, más allá del sentimiento de Venezuela, que es el antichavismo. Dentro del antichavismo están la gran mayoría de los venezolanos. Ese 80% que no participó, más bastante más del 10% de los idiotas que siguieron el juego y fueron a votar por el Pastor y por Falcón. Y los oportunistas, por supuesto. Entonces, allí, vamos a hablar de ese 90% del país que es antichavista, profundamente antichavista. Ese 90% del país tiene muchísimos encontronazos, y tiene encontronazos con el venezolano que está afuera, con el venezolano que está adentro. El venezolano que está afuera diciendo, ustedes por qué no hacen, y los que están afuera diciendo, ustedes, los que están adentro diciendo, ustedes no tienen derecho a hablar, ya se fueron. No, y no es así. El primer punto para entender toda esa realidad es que todo este daño lo causó el chavismo, lo causó el socialismo, que siempre busca el proceso de destrucción de la identidad de ese individuo y su conexión con su patria. Venezuela es única y vale todo, y es en donde de verdad nos tenemos que reencontrar como venezolanos, y es allí hacia donde tenemos que mirar, y es allí nuestro único foco. Entender que todo lo que hace la revolución lo hace porque está escrito, está clarito, lo tienen que hacer para someter, destruir, esclavizar. Nuestra obligación es desterrar el comunismo para volver a ser venezolanos. Es que hay una cosa interesante y tú sabes, tocaste un punto que también quería conversar contigo, que es el hecho de ocupar las casas. Tengo denuncias que están ocupando casas en Caracas, Mérida, Trujillo, Táchira, Portuguesa, Zulia, Bolívar, y que están preguntándole a la gente, que los propios venezolanos dicen, aquella casa se fue la gente para Estados Unidos, aquella para Alemania, aquella para España. Los CDR de Cuba están en cada esquina en Venezuela por hacerle daño, porque por definitivamente desdibujar lo que era Venezuela antes. No sigan el venezolano, Noel. Tengo que decírtelo porque ustedes, tú vives en Venezuela. El venezolano se perdió. No. Y el problema es que la gente dice, doctora, pero es que usted lo que dice es verdad, pero no sabemos qué hacer, cómo lo recuperamos, cómo echamos 2 pasos hacia atrás. Pero eso es individual. Porque cuando tú acusas a alguien, cuando tú dices que aquella casa está vacía o no, eres tú. Porque fíjate cómo engaña este comunismo. 10 millones de bolívares a los que fueran a votar, y ahora el Consejo Nacional Electoral, írrito que tenemos, es írrito porque es ilegal, porque todas sus decisiones son ilegales, porque los rectores están vencidos hace años. Dice que no pueden entregar los 10 millones de bolívares. Y ahora todo el mundo, el gobierno dice, mira, yo te los quiero pagar, pero es que el Consejo Nacional Electoral no me da permiso, y todavía le creen. Mira, no es que, Carmen,
no es que el venezolano se haya perdido. Lo que pasa es que también hay otra realidad. Hoy estamos más en contacto con todas las realidades que antes no teníamos contacto. Las redes sociales y la masificación de la comunicación nos permite tener contacto con realidades que simplemente no teníamos contacto, pero esas mismas realidades estaban ahí, estaban ahí que hubo un caldo de cultivo lo suficiente para darle los votos para que Chávez ganara. Para cualquier persona con un mínimo de sentido común, más allá de los oportunistas, los desgraciados comunistas de siempre, los 911 arrastrados a Fidel, hay que ser un resentido para haber votado por Chávez. Entonces eso existe. Entonces el asunto es que ahora podemos tener un gran contacto con esa sociedad. Esa sociedad habla, se expresa y nos llega a la comunicación con esa realidad. Pero esa sociedad existe no solo en Venezuela, existe en todos los países del mundo. Tan existe que tú te encuentras con muchos venezolanos hoy que vive desde hace años en los Estados Unidos y es anti-Trump. No solo es anti-Trump y mira su realidad y se queja de Trump y ve el esfuerzo de Trump por Venezuela y dice ojalá hubiese ganado Hillary. Entonces ahí es cuando tú te empiezas a preguntar qué está pasando en esas cabezas, qué está pasando en estas sociedades. Y entonces te empiezas a buscar qué sociedad es la que está pensando. Y en todas sociedades vas a encontrar exactamente... Pero aquí se ha proliferado enormemente, perdóname. Aquí, mira, por ejemplo, la gente que está escribiendo, tú sabes que esto es un programa interactivo, y está escribiendo que son ignorantes, que son brutos, pero los mismos ignorantes y los mismos brutos de hace 20 años, y siguen votando por la misma fórmula, aunque estén pasando hambre. Yo escuché a una persona por NTN 24 en Caracas, Venezuela, decir... Maduro es bueno, él va a resolver el problema y la señora está haciendo una cola. ¿Será el síndrome de Estocolmo? Dice Nena. Mira, no tiene que ver con síndrome de Estocolmo ni nada de eso, tiene que ver con miedo. Esa señora debe vivir al lado de un consejo comunal, el consejo comunal le da su cajita de clap y esa señora no quiere perder su bozal. Y eso es natural. Quizás la hija de esa señora tiene un trabajito y una beca a través del gobierno. Eso es natural y eso es lo que hace este tipo de gobiernos. Es tan sencillo como eso. El miedo es una herramienta, el terror es una herramienta y la gente lo siente. El gobierno tiene muchísima gente amedrentada, asustada, sin que la tomen como miedo. Porque la gente se puede recibir esa cajita de comida y ver que su vecino no la recibe. Siente no es miedo, sino una bendición. Y eso es lo que hace este tipo de régimen. Y eso nosotros tenemos que aprender a entenderlo para poder tener una lectura real de cómo han ido haciendo esto. Pero me repito, no somos el primer país que vive esta realidad. Lo que sí somos es el primer país que me ha dado todo su apoyo a los que dicen la democracia y la tiranía. En eso ya estamos rompiendo todos los récords. Somos el país que le ha dado todo el apoyo a los camaradas del gobierno. Porque el control social, ese salvaje control social que vivió Clarito en estos años, es gracias a la oposición. Fíjate que Marsella de Nueva York dice lo siguiente. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, es tan populista como Chávez. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Mira, el populismo es una herramienta política. El populismo es una herramienta política. Por eso es que la gente cuando quiere decir el populismo es eso, es una herramienta política. Una cosa es el socialismo, una cosa es la izquierda, pero se puede ser populista de derecha, se puede ser populista mercantilista, capitalista, populista socialista, comunista. El populismo es una herramienta. Ok. Ahora, vamos a poner el populismo en base a Trump, o como que siempre calificaban a Uribe de populista. Póngalo en una balanza. ¿Qué populismo quieres tú? Bueno, yo particularmente me quedo con el de Uribe. Por eso es una rolitranco de pendejada. Quien venga a discutir, eso es una realidad. Claro que son populistas, porque si no la gente no vota por ellos, porque mientras el asunto dependa del voto, la gente le encanta ese canto. Si no, no van a entrar en el carril. Si no van y le mienten, y le dicen y le ofrecen imposibles, y después les dan imposibles,
y esos imposibles endeudan el país o pervierten a la nación, no van a ir detrás de eso. Ahora usted elija qué tipo de populista es con el que se va a ahorcar, con el populista que destruye o con el populista que construye, con el populista que libera o con el populista que esclaviza. Así es. Es que esa es la fórmula. Ahora, tal cual como tú lo estás colocando, me disculpan la palabra la gente que está conmigo hoy y siempre, pero estamos bien jodidos, ¿oíste? En Venezuela la cosa no está... Mira, es que no es que estemos... Mira, no es... Yo voy insistiendo y quisiera que la gente se sentara un segundo a pensar lo que es nuestra realidad histórica y lo que es la realidad del mundo, para entender que lo que estamos viviendo no es nuevo. No es nuevo. Y lo peor es la oportunidad que tenemos nosotros como país, las oportunidades extraordinarias que tiene Venezuela para que todo eso quede atrás y el salto cuántico al futuro lo tenemos allí y darle crecimiento, desarrollo, oportunidad, futuro. Nosotros no podemos seguir revolcándonos en lo que sabemos que está mal. Nosotros tenemos que hacer un análisis de lo que está mal para saber que con eso no vamos a construir futuro. Fango es fango, y si usted siembra sobre fango no va a tener absolutamente nada, se va a hundir, se va a ahogar. Entonces nosotros tenemos que entender qué nos ha hecho daño todos estos años para poder tener futuro. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de aquello. Y no entender que estamos mal, se nos acabó, el mundo se murió y todo lo demás. Tenemos todo. Es bueno que nos repasemos un par de cosas para poder entender una realidad clara, sencilla. Hace 2 meses, el gobierno estaba realmente mal. La estructura estaba realmente mal. La escasez de legitimidad era total. El proceso político era un real desastre. Y el barril de petróleo seguía muy bajo precio. Pero ya esta semana el gobierno consiguió algo de legitimidad gracias a los socios que le hicieron posible la campaña, gracias a los que fueron a votar, porque sí hubo gente que fue a votar, un 20% que fue a votar es gente que fue a votar, y eso brinda algo de legitimidad que el gobierno puede disfrazar y decir que fue un 50%, y cuenta con la oposición, cuenta con Julio Borges, que viene y dice y reafirma esos números como reales. Entonces, para más cuenta con el crecimiento del barril del petróleo. Entonces, ¿qué es eso? Hace 2 semanas el gobierno estaba de patitas en la calle y hoy el gobierno se siente fuerte y la gente vuelve a sentir el terror y el gobierno aprieta y hace que el terror se sienta. La realidad de la agenda política, de lo que nosotros estamos viviendo, depende exclusivamente de nuestra acción, porque si nosotros no accionamos cuando debemos, teniendo en cuenta que tenemos hoy a los aliados y la preocupación real por lo que está sucediendo en Venezuela, vamos a volver a caer en manos del gobierno que se está reforzando. Porque lo único que no cambió en ese periodo es la ausencia del liderazgo opositor que sirva para algo. Eso es lo único que no ha cambiado. Hoy, en la OEA, la exposición de Tamara Sujú fue muy clara y el documento mostrado es impresionante, donde se habla de manera cruda sobre las torturas que han vivido cada uno de los presos políticos, sobre la cantidad de violaciones de derechos humanos de manera impresionante que han sido redactados allí. Lo interesante de todo eso es que este documento, o lo contenido en ese documento, no es nuevo. Ya se ha expresado, la mayoría de esos casos ya fueron demostrados una y otra vez en esa misma instancia. Pero hoy la Unión Europea tomó ese documento. Hoy distintas organizaciones están tomando ese documento y empezándolo a ver con otros ojos. Es decir, el mundo está viendo distinto lo que está sucediendo en Venezuela. Así que es nuestra responsabilidad hacer que esa lupa que tiene hoy el mundo sobre Venezuela sea esa, la preocupación real sobre lo que sucede en Venezuela antes de que el gobierno vuelva a reescribir la agenda y la historia actual. Espérate un minuto, mi querido Noel Leal. Fíjate que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Pero ¿qué pasa? El comunista es comunista, tira 2 pasos para atrás para reinventarse y reestructurarse porque sabe que está ahorcado. El mundo entero no lo reconoce. Pero ¿qué pasa? Sueltan a los presos y usan a los presos políticos de la misma manera como los usa el gobierno cubano, a su beneficio y para bajar la presión. Acaban de liberar este fin de semana a el preso norteamericano Johnson Hall. Se montó en una avioneta privada y fue el drogómano
de la Cava, el gobernador de Carabobo, en representación de la dictadura, porque más nadie habla inglés, y Arriaza, por supuesto, no se sienta al lado de presos. Arriaza, el canciller, no se siente al lado de presos, aparte que la carama de Cacho le pesa mucho, pues, entonces no puede subirse a una avioneta normal. Entonces, liberan al americano y están usando la liberación de los presos políticos, y por favor no te vayas a asombrar cuando te diga que posiblemente liberen a Leopoldo López y le digan, ok, te vamos a soltar, chamo, anda, vete, pero te vas para España, o sea, te vas de Venezuela y él escoge España. Eso puede pasar, ¿no te parece? Sí, es normal, y es parte de una negociación política, y es normal. Igual que no debe sorprender el hecho de que Joshua Hall sea liberado, lo que debe sorprender, y lo que no es que deba sorprender tampoco, es que el país tiene que entender los mecanismos que se usaron para eso. Hace nada estaba en otra entrevista explicando lo que era el grupo de Boston, toda esa estructura, por qué la Cava lidera en estos momentos, es la imagen del grupo de Boston, y el trabajo histórico que han venido haciendo para mantener ciertos canales de comunicación entre los Estados Unidos y entre gobierno y oposición, para poder hacer las cochinadas habituales que hacen que este tipo de regímenes se mantengan en el poder con una fachada pseudodemocrática y un canal de comunicación frente a este tipo de barbaridades. Eso no es nuevo, existe en todo tipo de gobiernos de esta naturaleza. Lo bueno es que la gente entienda que para eso contaron también con personajes de oposición. Es que la oposición es el mínimo común múltiplo en todo este tipo de operaciones, porque todos están en su statu quo. Eso no hay ni que discutirlo. Ahora, me quedan 5 minutos de programa y voy a terminar con esta pregunta. Futuro inmediato de Venezuela. ¿Será que tenemos la oportunidad o nos vamos a calar 50 años más de dictadura, porque somos un país invadido por Cuba, China, Rusia y por supuesto Margarita le pertenece a Hezbollah? Lo primero que tenemos que entender es que tenemos un enemigo interno, y como enemigo hay que tratarlo como tal, no como juego democrático. Tenemos un enemigo. Entonces, si nosotros tomamos eso en consideración, podremos avanzar hacia la salida. Repito, la salida está allí, está en el foro interno de cada venezolano desde el inicio de todo este paquete. ¿Qué ha sucedido? Se ha generado frustración, se ha generado decepción, y se ha generado ahora este odio entre venezolanos que estamos en el mismo bando. El asunto es muy sencillo, de verdad es bastante sencillo, o para ponerlo mejor, es bastante menos complicado de lo que parece. No hay democracia, hay colaboracionismo. Entonces, identificamos que el gobierno no es democrático, por lo tanto no se le puede tratar con las jugadas de la democracia. Identificamos que el colaboracionismo es el que ha hecho posible esta desgracia. Si tenemos eso claro, ya tenemos un mapa por el cual poder avanzar y recuperar la libertad. Ok, tenemos a los enemigos identificados, muy bien. El pueblo, tú dices que eso es el fuero interno de cada venezolano. O sea, tú dices que los 28 millones de venezolanos tienen que trancar el país. Carmen Cecilia, te lo vuelvo a repetir. Tenemos que identificarlo, porque no es que tengamos al enemigo identificado. El país no lo tiene identificado, y ahí está el problema. El país no lo tiene identificado, y ahí es donde está el problema. Ahí es en donde toca todavía seguir martillando. Para que la vanguardia pueda entenderlo, para que esa vanguardia pueda unificarse y entenderlo, tiene que dejar de comportarse como veletas y estar mirando de vez en cuando a cierta cosa que sale del mismo lugar de donde salieron todos los que estuvieron vistiendo de democracia esta desgracia. Porque esto no es nuevo, desde el 2004 quedó certificado científica y académicamente que es inviable cualquier salida electoral. Es decir, todo el que llamó a participar de eso fue cómplice directo de esta desgracia. Punto. Entonces ahí empezaremos de verdad a identificar al enemigo y a sus colaboradores. Más claro, imposible. Yo entendí, ¿y ustedes?
Así que se los dejo de tarea. Dice Pierusa, y están identificados. Dice Daniela, todos. La cosa es accionar y tenemos que hacerlo. Gracias por los corazones, Noel. Yo quiero pedirte, solicitarte, que te despidas con una frase de esperanza. Porque cuando uno oye este tipo de programa y esta interacción entre la gente que está escribiendo, tú y yo, pareciera que no tuviéramos salida, y realmente sí la tenemos. Cada quien es responsable de la libertad de Venezuela, no es uno solo ni es un grupito, son todos. Todos son responsables de la salida de Venezuela, y que pare ya el genocidio, que pare los presos políticos. Ahí tienen a Vasco da Costa y a Luis Santamaría dándole más palo que a Piñate Pobre. ¿Para qué? Ahí está Ángel Vivas y toda la gente que protestó en el helicoide, y lo único que se obtuvo fueron 72 traslados a otros penales, que yo les cuento a la gente que ni se pueden enterar de lo que pasó con esos presos cuando llegaron a esas cárceles y soltaron al americano. Así que, ¿cuál es tu mensaje de esperanza? La gente también está escribiendo para escucharte. El mensaje de esperanza es muy sencillo. Venezuela lo vale. Y si lo vale, lo que tenemos que entender es que debemos luchar por ella. Piensen en eso, concéntrense en eso. Vayan a ese momento hermoso que han vivido en este país, en esa esencia de ese país. Piensen en algún momento en que hablaron con un extranjero sobre Venezuela, cualquier extranjero con el que tuvieron contacto aquí, y lo que ha sentido ese personaje cuando está en este país. Cuando este país era sinónimo de libertad, cuando este país es sinónimo constante de belleza. Sientan a Venezuela, tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Bueno, siempre es un placer hablar contigo. Sabes que eres un invitado de la casa de Políticamente Hablando. Gracias por hablar, gracias por expresarte, y sobre todo gracias. ¿Tú sabes por qué? Porque yo considero que tú respetas mucho a los venezolanos y a los oyentes, porque dices la verdad. A la gente no le gusta escuchar la verdad, porque son verdades que te dicen o te hacen sentir que no hay esperanza, que no hay salida. No, uno debe identificar el problema para que pueda construir la salida. Y la salida y la construcción de la salida depende de nosotros, depende de nosotros los venezolanos. Mónica Corrales, excelente. Noel es un gran referente. Gracias, Mónica, por venir a Políticamente Hablando. Siempre Mónica contigo y tú con Mónica. Se quieren muchísimo, y eso es muy importante en la vida. Tener buenos amigos que te respeten. Puedes interactuar, hasta disentir, pero siguen siendo buenos amigos. Eso es muy importante. Gracias, Noel, por haber venido a Políticamente Hablando. Fue divino haber viajado en tan poco tiempo por todos los países complicados que dependen de la fuente dictatorial de Venezuela. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, muy buenas noches a todos. Gracias, mi amor. Señores, mejor imposible. Gracias, Noel, dice Pierusa, Soleste, saludos y bendiciones.